Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Wendy Lucía Rodríguez Álvarez y soy su asesora virtual. Este es mi segundo espacio que ustedes tienen obviamente con su asesora virtual, que soy yo. La sesión está enfocada para los alumnos de la generación 34 del grupo 29. Les quiero comentar que teníamos agendada la sesión a las 9 de la noche. Sin embargo, por algunos problemas, sobre todo de internet, algunas fallas de internet, no me pude conectar. Traté de conectarme también con el celular, pero la señal no es muy buena. Perdón. Por lo que estoy grabándoles esta sesión esperando les sea de utilidad para que cuando realicen sus actividades puedan identificar quizá algunos elementos que hayan estado pendientes, que quizá no tengan mucha claridad en ellos. Pues bueno, yo les sugiero que siempre chequen todas nuestras sesiones y de esta manera pues vayan avanzando en sus actividades. Pues bueno, les doy la más cordial bienvenida. Me da muchísimo gusto verlos, conocerlos. Ya he estado viendo algunas actividades de ustedes. Me parecen muy concretas, muy buenas. Otros tienen sus detalles, pero obviamente vamos empezando después de un largo receso que tuvimos. Estamos regresando nuevamente a trabajar en prepa en línea y poco a poco vamos a ir agarrando, estoy segura, vamos a ir agarrando ese ritmo que ya teníamos. Pues bueno. Hay algunos puntos que traté ya en la sesión del día de ayer, sin embargo, sí me gustaría que pudiéramos retomarlos. Acuérdense que es muy importante que cumplan dentro de las fechas. Si se les marcan que hay que entregar ciertas actividades con ciertas fechas, yo les pido que se apeguen lo más que se pueda. Em, Hoy ya estamos a día viernes y he revisado, la verdad, muy pocas actividades. Me preocupa un poco, ya que pues veo que no todos han estado entregando ya. Sin embargo, también sé que es viernes y apenas estamos empezando, les decía, después de este largo receso que tuvimos, estamos retomando nuestras actividades. Eso obviamente estoy muy consciente. Y también, por lo mismo, solamente les quiero recordar que hay que entregar a más tarde el día domingo estas actividades de semana uno, sobre todo las actividades integradoras, que es la actividad integradora número uno, literatura, analizar textos literarios. La actividad integradora número dos, textos literarios, lenguaje y expresión humana. De igual manera, recuerden, tenemos nuestro foro Aprendiendo, estamos trabajando en el foro Aprendiendo. Les he estado publicando algunos mensajes que ustedes pueden utilizar para darme respuestas, sobre todo para que puedan emitir sus aportaciones. Hay dos actividades formativas, análisis literario y textos literarios, fondo, forma, lenguaje, para que vayamos identificando sobre todo, para que vayamos practicando cuál es el fondo, cuál es la forma y cuál es el lenguaje que se ocupa en diferentes textos que estamos revisando, sobre todo en esta semana uno que ya empezamos. Hay una actividad socioemocional, sugiero que vean los recursos de toda la semana para que también puedan contestar este cuestionario que se evalúa y que sí forma parte de su porcentaje, no se puede volver a habilitar. Acuérdense que es muy importante esto, los cuestionarios, los foros, en caso de que ustedes no llegaran a entregar alguna actividad por alguna emergencia, por alguna situación que hubieran tenido pendiente, solamente les pido que en caso del foro, por ejemplo, les decía, no se puede realizar una segunda entrega. Entonces, también el cuestionario socioemocional, por lo mismo, les pido que cumplan dentro de los tiempos para que así no haya ningún problema con este retraso de la actividad. El cuestionario socioemocional, al igual que todas las actividades de semana uno, vencen el día 20, domingo 20 de marzo a las 23:55 horas. Recuerden que la plataforma generalmente se satura mucho cuando estamos ya pues en los últimos minutos del día domingo. Son muchas generaciones, son muchos grupos que están trabajando, son muchos alumnos que están entregando sus actividades, entonces a veces se llega a saturar y quizás sea un poco complicado que en los últimos minutos antes de que se cierre puedan ingresar a tiempo todavía sus actividades. Así que yo los invito para que vayan organizando ahora sí que todo lo que ustedes tengan pendiente por hacer, tanto cuestiones personales,
laborales, quizá familiares, todas estas cuestiones que tenemos que realizar, pues las organicen de una manera quizá como calendario, ¿no? Que vayan anotando ustedes lo del día lunes, lo del día martes, vayan programando desde el día, desde obviamente los días lunes y martes, ver las sesiones masivas que se van a estar publicando dentro del foro de avisos, el foro de novedades. También vayan checando lo que se debe de entregar, los recursos, quizá vayamos viendo para tener idea de cómo, o más bien cuáles son las actividades que vamos a trabajar durante esa semana. Entonces, que esto sea como quizá lunes y martes, para que así los días miércoles y jueves que vamos a estar teniendo nuestras sesiones en cuanto a los espacios abiertos con asesora virtual, pues bueno, puedan ustedes ya ingresar, quizá ya habrán revisado anteriormente estas actividades y ahora digan, bueno, ahora sí, ya me voy a dedicar a hacer mis actividades, ya sé lo que tengo que hacer, quizá las dudas las podamos resolver en ese momento que ustedes están ingresando a los espacios abiertos. Entonces les decía, chequen muy bien para que los miércoles podamos vernos, para que los miércoles podamos tener esta revisión de las actividades. Los espacios abiertos, recuerden, no son espacios en donde yo les voy a estar dando como la asesoría durante, como antes se hacía, ¿no? Desde ya a finales del ciclo del año pasado, todavía se estuvo trabajando precisamente de esta manera, donde solamente hay espacios abiertos, perdón, donde solo hay espacios abiertos, donde ya las sesiones son masivas, donde se les va a explicar la actividad, las actividades a entregar durante cada una de las semanas, etcétera. Entonces, por eso les comento, chequen muy bien que todos los recursos los hayan revisado para que cuando ingresen conmigo en los espacios abiertos podamos checar ya esta parte de sus dudas, quizá ya despejarlas porque ya estuvieron ustedes revisando algo que tenían pendiente, alguna duda que mientras ustedes estuvieron revisando la actividad o estaban tratando de contestarla, bueno, ustedes quizá les surgió esa duda, bueno, entonces la traen para que la podamos ir resolviendo. Entonces los espacios son muy flexibles. Cuando ustedes ingresan, podemos ir trabajando, podemos ir resolviendo algún detalle que los haya hecho que se hayan detenido y no hayan continuado con el desarrollo de la actividad. Entonces, por eso les digo, si nos organizamos, podemos entregar dentro de los tiempos. Otro punto, bueno, ahora sí, pasando a los puntos que quiero trabajar con ustedes. También, bueno, antes de que pase a estos puntos, me gustaría recordarles que todas estas sesiones tienen la finalidad de orientarlos, de ayudarlos, para que así poco a poco ustedes vayan teniendo más claro qué es lo que tienen que entregar, quizá en el aspecto de algunos conceptos que no tuvieran claros o que estén confundidos, bueno, este va a ser el espacio para que nosotros podamos vernos, para que podamos empezar a trabajar todos esos pendientes. Como les decía, como son espacios muy, muy flexibles, pues son espacios en donde ustedes pueden ingresar. No es necesario que también ingresen los 2 días. Ayer les comentaba a las chicas que me acompañaron, no es necesario, a menos que ustedes, perdón, a menos que ustedes tengan dudas, que quizá la sesión pasada se resolvió, pero volvió a surgir otra duda, bueno, adelante, podemos ingresar. Solo que a veces, como es el espacio para las dudas de semana 1, a veces suelen ser un poco las mismas, entonces por eso les decía, en caso de que sea la misma duda que ya se resolvió, sugiero que mejor el día siguiente ingresen con otras dudas, ¿no? Bueno, entonces les decía, son espacios en donde yo los voy a orientar, los voy a ayudar a resolver todas esas cuestiones que tengan quizá no tan claras como les decía, sus dudas, esos comentarios, esas cuestiones que están pendientes, bueno, los podemos ir trabajando aquí. Podemos también, los puedo orientar con contenidos que les pueden servir, actividades, obviamente, que tienen que realizar dentro del módulo. Les puedo decir cuáles son los contenidos. Ayer lo veíamos en la parte de la sesión del espacio abierto número 1. Les estaba mencionando cuáles son los contenidos que podían revisar
previamente para que les permita ahora sí tener la idea de los conceptos que se van a trabajar en la actividad uno y que obviamente se tienen que ir respondiendo. También, si hay alguna inquietud, tenemos los espacios del foro, de los foros aprendiendo, en donde cada una de las semanas también podemos compartir ahí nuestras dudas, nuestras preguntas. Entre todos podemos ayudarnos a resolverlas, pero también estos espacios, el espacio abierto con asesora, también podemos traer quizá esas dudas, alguna que nos haya quedado muy clara, quizá que nos quedamos como más confundidos o que queremos confirmar. Bueno, entonces podemos ingresar. Em, es importante, sobre todo les decía, que chequen previamente las actividades para que así sea como más concreta la duda o el punto que ustedes quisieran trabajar en el foro, perdón, en el espacio abierto con su asesora virtual. ¿Ok? Pues bueno, ahora sí les decía, vamos a pasar a la parte de los puntos que tenemos que trabajar, a la parte en donde de manera muy general me gustaría que consideraran esos puntos. Ya algunos ya los trabajé en la sesión pasada, sin embargo, creo es importante que ustedes los vayan identificando, los vayan checando y sobre todo, pues vayamos evitando. Algunos son aspectos que tenemos que evitar para así no poner en riesgo nuestra permanencia dentro de prepa en línea CEP, ¿ok? La vez pasada, el día de ayer que teníamos nuestro primer espacio abierto, les comenté que solamente por esta semana vamos a realizarlo jueves y viernes. De ahí en fuera se van a estar realizando miércoles y jueves por la noche, así que en el foro Aprendiendo les he compartido esta pregunta donde me gustaría que ustedes me dieran las opciones. Yo di unas opciones, me gustaría que ustedes votaran qué opción para ustedes es mejor en cuanto a horario. Miércoles y jueves ya son días que tenemos que ya están asignados. Nada más hay que checar los horarios. Yo sugería que fueran las noches para que así, ya que todos estamos despejados, quizá no tenemos tantas actividades, pues bueno, podamos dedicarnos ahora sí a esta parte de enfocarnos en la actividad, en la sesión, en la revisión, etcétera. ¿Ok? Bien, estoy checando los puntos que me gustaría que trabajáramos. Les sugiero que siempre que vayan a ingresar a buscar información adicional, quizá en espacios en donde, en blogs, en otros sitios en internet, en donde estamos buscando ideas como para saber a qué se refiere cada una de las actividades, podemos hacerlo. Yo les decía la vez pasada que podemos revisar diferentes recursos. Esto está muy bien, quizá para que tengamos una idea mucho más concreta, una idea más completa de lo que se pide en cada una de las actividades. Eso está muy bien. Sin embargo, ayer les hacía referencia precisamente a esto cuando vamos al cine, cuando vemos alguna película, cuando leemos algún artículo, cuando queremos comentarle a alguien más lo que nosotros ya vimos previamente o leímos o escuchamos. En esa parte, en cuando ya lo convertimos con nuestras propias palabras y lo explicamos, se le llama parafraseo. Así que yo les pedía desde ayer que checaran esto del parafraseo, que revisen los recursos si gustan. Lo ideal es obviamente solamente enfocarse a los recursos que tenemos de prepa en línea. Sin embargo, pueden revisar otros recursos adicionales. Esos recursos que les sirvan a ustedes para tener idea y con sus propias palabras lo explican. De esta manera estamos evitando que incurramos en plagio, ya puede ser parcial o bien total. El punto acá es que en otras generaciones ha sido como una constante. Yo les sugiero que mejor busquen, sus ideas siempre van a ser muchísimo más objetivas, quizá unas ideas más completas, y simplemente por ese hecho de ser suyas, de ser propias sus ideas, con eso cuenta mucho. A mí me, a mí me gustaría, perdón, a mí me gustaría que ustedes con sus propias palabras trabajaran esas actividades, aunque tengan detalles, no importa, porque poco a poco se van a ir puliendo, porque ya quizá en las siguientes semanas, cuando vean las retroalimentaciones y las lleven a cabo, esas sugerencias que yo les doy, yo estoy segurísima que van a ir cambiando, van a ir mejorando, que todas las entregas poco a poco van a ir obteniendo una mejor calificación.
Así que es mejor, por eso les decía, es mucho mejor que ustedes tengan esas ideas propias y las plasmen en cada una de las actividades. Un punto que quiero trabajar es el uso, disculpen, moví sin querer la mesita. Otro punto que quiero trabajar es el uso de las muletillas. Las muletillas son palabras que muchas veces ocupamos cuando hablamos. Bueno, mm, esas palabras que ocupamos cuando hablamos solamente y precisamente son cuando estamos hablando. Cuando ya redactamos, trabajemos sin estas muletillas. No es necesario tener una pregunta y después dar una respuesta. Bueno, pues yo creo que, por ejemplo, la obra de Sor Juana Inés, ok, o me parece que en esta parte de la pregunta no es necesario si nosotros simplemente las omitimos y trabajamos nuestra idea sin todas esas muletillas en el pues, en el bueno, va a ser perfecto, de hecho se va a entender muchísimo mejor que si las ocupamos, son innecesarias, les decía, a veces lo tenemos pues parte de nuestra forma de hablar, ¿no? Y las hablamos y las decimos, pero no es necesario que las repitamos también cuando estamos redactando. Así que yo les invito que mejor, por ejemplo, empiecen una redacción con estas frases. Desde mi punto de vista, en mi opinión, de acuerdo a lo revisado, creo que es muchísimo más claro así. Va a sonar, de hecho va a sonar hasta quizá un poquito más propio, ¿no? El que ya cuando nosotros hacemos esto, pues bueno, suena más propio, quizá más correcto. Así que solamente los invito, les decía, son palabras que podemos ir empleando. Voy a compartirles la pantalla para que también me vayan siguiendo y sea más fácil irnos ubicando, ¿vale? Algunos puntos los he saltado precisamente para que, porque iba yo vinculando otros temas. Esa es la parte que les decía, sugerencias de acuerdo, desde mi punto de vista, mi opinión, de acuerdo a lo revisado, por ejemplo, desde mi punto de vista, la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿ok? O en mi opinión, en las obras que trabajé durante la actividad o que ya leí previamente en la actividad integradora número 1, de acuerdo a lo revisado en los recursos de la semana 1, considero esto y esto y esto, ¿ok? Les digo, para que busquemos otras palabras quizá más formales para comunicarnos y se escuche quizá una redacción mucho más, no sé, más educada, más de alumnos de bachillerato, ¿ok? Bien, siguiente punto, bueno, voy a pasarme la parte de arriba, participaciones en foro, claras y respondiendo a lo solicitado. Si les doy alguna pregunta, si sobre todo en algunos casos estoy publicándoles algún mensaje como de réplica. Entonces, estos mensajes de réplica que les estoy dando a algunos de ustedes, para que puedan quizá ser un poco más concretos en la idea que quisieron compartir. Ustedes tuvieron ya unas participaciones, entonces si yo a ustedes también les doy algunas réplicas significa que necesito que quizá complementen con otro mensaje esa primera participación o esa segunda participación que realizaron. Esto lo hago con la finalidad de apoyarlos para que puedan orientar sus ideas nuevamente porque estaban quizá un poquito vagas, a lo mejor no estaban tan respondiendo a lo que se estaba preguntando al inicio. Entonces, por eso es que hago este tipo de réplicas. Les sugiero que no nada más realicen su participación, la suban al foro y listo, ya no vuelvo a ingresar durante toda la semana. Ingresen, porque además también me gusta dentro del foro de novedades compartir algunas informaciones, algún tipo de información que considero que es muy importante que la publiqué ya en el foro de novedades. Sin embargo, me gustaría que la vieran también en los foros, porque yo sé que ahí están como más activos. Entonces, de esta manera, les estoy sugiriendo que revisen el foro todas las semanas, a pesar de que ya de que ya publicaron, perdón, su participación, ingresen nuevamente para ver sobre todo también si hay algún otro mensaje, alguna otra pregunta complementaria, si ya les di alguna réplica, etcétera, para que les digo así vayamos puliendo y sobre todo para que ya cuando lleguemos a semana 3 y la actividad integradora número 6, que es tipo foro, y también cuando lleguemos al final
de nuestro cierre de módulo, en la parte final de nuestro módulo, también ustedes tengan más, ahora sí que ya más práctica, más formalidad, más enfocado, porque ya se trabajó los foros aprendiendo desde antes. Estuvimos precisamente practicando todo esto y así cuando llegan a semana 3 y semana 4, ya todo sale como mucho más fluido, ¿va? Guardar con la nomenclatura indicada siempre es importante. Por ejemplo, a veces suben las actividades y dicen actividad integradora 1 o borrador actividad 1 o final actividad integradora 2. No es necesario, siempre es importante que ustedes ingresen con sus apellidos, empezando a guardar el archivo con sus apellidos, guión bajo, nombre o sus nombres, y de ahí la abreviación de actividad integradora número 1, actividad integradora número 2, etcétera, para que así lo tengan ya como se les solicita, de acuerdo también a la rúbrica. Siguiente punto, el punto número 4, porque el 3 ya lo había trabajado hace unos momentos. Responder a las preguntas planteadas ya que sugieren reflexión y concluyen un tema visto. Eso, su importancia. Es decir, va vinculado con el punto de abajo, que no haya o evitar la brevedad en respuesta. Si ustedes, por ejemplo, empiezan a realizar su participación y de repente solamente es por ejemplo, ¿qué te pareció la lectura? Interesante. Y ya. No es necesario que seamos tan cortos en nuestra idea. Podemos desarrollarlo un poquito más. Me pareció interesante debido a esto y esto y esto. No había leído anteriormente a este autor, alguna de sus obras, etcétera. Entonces, para que podamos ir compartiendo con ideas cortas, es muy difícil que yo pueda identificar que ustedes están realizando un análisis, porque precisamente es eso, solo son ideas cortas. Entonces, les sugiero que sus respuestas estén como más detalladas, más desarrolladas, tampoco que sean enormes, que sean muy largas, tampoco es necesario. Simplemente que se comprenda que ustedes están analizando el tema por medio de todas las palabras que están empleando para dar a conocer su idea. ¿Cómo evitar el plagio? Bueno, les voy a compartir un ratito más este link junto con el link de donde estamos grabando esta sesión para que así puedan checarlo. Este link me gusta mucho porque el de cómo evitar el plagio, porque es uno muy breve, es cortito, va directo al mensaje que se quiere dar y sobre todo da algunas ideas de cómo puedes evitarlo. Así que les espero que lo revisen y lo lleven a la práctica sobre todo. ¿Ok? Otro punto es evitar el uso de mayúsculas en toda la redacción. Les comentaba ayer también que cuando hablamos todo en mayúsculas, de acuerdo a las reglas de la etiqueta, de acuerdo a las reglas de entornos virtuales, que es donde nos manejamos acá en Prepa en Línea, si nosotros ocupamos toda la redacción o nuestras respuestas, por ejemplo, en mayúsculas indica agresividad, es como si ustedes estuvieran gritando. Entonces yo les sugiero que mejor mayúsculas y minúsculas, así como lo estaban ustedes revisando en esta presentación que les estoy compartiendo, bueno, pues que sea así. Es mucho mejor porque de otra manera, si ustedes escriben, por ejemplo, la respuesta en rojo o la ponen o la escriben con un sombreado o no sé, le agregan negritas, etcétera, no es necesario cada una de las respuestas, tiene un espacio asignado para que se pueda compartir. Así que simplemente si hay cuadritos de texto, pues bueno, váyanse a los cuadritos de texto y compartan ahí su idea. Les decía, no es necesario que pues vayan a ocupar estas otras herramientas que no son necesarias, más bien lastiman la vista. Por ejemplo, yo cuando reviso sus actividades, empiezo a ver que todo está en rojos, o están, a veces le han colocado sombreado amarillo, como cuando ponemos marcatextos, así, y me ha costado mucho trabajo revisarlo. Así que les pido por eso que pues revisen que todo esté muy bien, que todo se entienda, que no sean mayúsculas, etcétera, todo lo que les acabo de comentar, ¿vale? Y bueno, 72 horas máximo tienen ustedes después de finalizada la fecha de entrega para solicitar una extensión en dado caso que la requieran. Siempre les sugiero que organicen sus actividades para que no tengan que hacer uso de una extensión. Las extensiones también, recuerden, son cuando se nos presenta una emergencia. Y esa emergencia se entiende que es durante las 4 semanas, quizá una vez. No puede ser un recurso frecuente que
todas las semanas estemos pidiendo una extensión, porque entonces aquí ya es cuestión de falta de organización. Entonces, yo les pido que si van a solicitar una extensión, me indiquen precisamente qué es lo que pasó, cuál es el motivo por el cual están solicitando la actividad y qué actividad ustedes requieren. Cuando soliciten esta extensión, ya deben de estar con la actividad lista, ya la deben de tener lista para poderla subir a la, obviamente al espacio que les voy a habilitar. A veces no tengo tanto tiempo, no puedo habilitarles una actividad 3 días, 4 días, pero sí les puedo dar las 24 horas para que lo puedan subir. Entonces, es importante que ya la tengan lista para que en cuanto yo les avise y ustedes revisen el mensaje, lo puedan subir de inmediato y no pase mucho más del tiempo que yo les estoy abriendo ese espacio. Entonces les digo, si solicitan extensión, ya es con la actividad realizada, indican el motivo, la actividad que necesitan y como máximo tendría que ser 72 horas después de que terminó la fecha de entrega, ¿no? Entonces, si todas las actividades vencen el día domingo, tienen ustedes el día lunes y martes y miércoles para solicitar una extensión, pero ya el miércoles es como que ya para que la tengan en plataforma. Porque si yo les habilito con mucho tiempo después, les decía, se complica, luego ya ustedes se estresan porque necesitan la calificación y yo todavía no la tengo porque todavía no cumple las 72 horas, etcétera. Entonces, mejor todos nos organizamos con tiempo y si en dado caso lo llegamos a necesitar, pues bueno, ya saben ustedes cómo se pueden dirigir, ¿ok? Bueno, les dejo de compartir porque esa era de manera muy general las preguntas que ustedes tenían. Les sugiero mucho que chequen la ortografía de los puntos de puntuación, de los signos, perdón, de puntuación, donde a veces tenemos puntos, comas, punto y seguido, punto y aparte, etcétera, porque hay detalles en algunas de sus participaciones del foro aprendiendo y también en participaciones, más bien en sus ideas cuando están redactando su respuesta de las actividades integradoras. Entonces les pido mucho que chequen esto, que tengan siempre a la mano un diccionario para que es mejor lo revisemos y tengamos ya la certeza de que lo estoy escribiendo bien y así evitemos una baja calificación, perdón, una baja calificación, ¿ok? Siempre les voy a indicar cuáles son las herramientas que ustedes pueden ocupar. Les decía la vez pasada, pueden checar el corrector, el autocorrector de Word cuando estamos trabajando la actividad en documentos de Word y a veces nos aparece subrayado con rojo que la palabra está incorrecta o que nos falta punto, coma, signos de exclamación, de interrogación, etcétera. Hay que corregirlo, lo revisamos, lo corregimos y ahora sí que estamos seguros que la ortografía está bien, que nuestros signos están bien, lo subimos a la plataforma dentro de los espacios asignados. Pero les digo, para que así ustedes no tengan una baja calificación, pues vayan asegurando, pues ahora sí que los recursos que son necesarios para que tengan este porcentaje que necesitan ustedes para que tengan también un buen promedio. ¿Ok? Pues bueno, en cuanto a las preguntas, no he recibido muchas preguntas, simplemente me han dicho en los aspectos de la portada, si es necesaria una portada, les decía, para mí no es tan importante una portada, lo que sí me interesa es el contenido de la actividad. Si van a agregar una portada que sea una portada, perdón, que sume a su actividad, que le sume puntos, porque quizá está muy bien realizada, las imágenes tienen que ver con los temas abordados, son imágenes también claras, no se ven borrosas, la parte de la presentación también es muy agradable, muy linda y aparte también entregar una actividad con todos los puntos especificados. Eso va a ser mucho mejor a que ustedes nada más se enfoquen mucho en la portada, pero no en el contenido que es la redacción de sus ideas. ¿Ok? Y otro punto es en el aspecto del plagio que ya les había comentado el día de ayer y me gustaría que retomaran esa sesión porque ya alguien me preguntó que en caso de que se hayan dado cuenta que sí están tomando algunas ideas de alguien más y las están presentando como propias, si la podían editar, le decía, adelante, puedes editar tu actividad
quítala de plataforma para que ya no me aparezca y empiece a trabajar tu actividad nueva, para que ahora sí compartas tus propias ideas, tus propios comentarios, tus propios análisis y de esta manera tengas un mejor porcentaje de calificación. Entonces, por eso les decía, si ustedes notan que algo no estuvo bien, que algo de lo que yo comenté no lo incluyeron o lo hicieron de manera que no les estaba pidiendo, yo les pido que entonces lo quiten de plataforma y lo vuelvan a checar, lo editen, lo mejoren y lo suban a los espacios indicados antes del día domingo, ¿ok? De esta manera, pues bueno, yo les estoy ayudando, perdón, para que tengan unos porcentajes muchísimo más altos. Si más adelante tienen dudas, ya saben que me pueden contactar por medio del mensajero, por medio de correo electrónico, por medio de los foros aprendiendo, donde nos estamos pues comunicando de manera frecuente. ¿Ok? Pues bueno, yo les agradezco que hayan visto mi sesión. Si más adelante les surgieran algunas dudas, estoy para servirles. Solo es cuestión de que me contacten y con todo gusto los voy orientando. Les agradezco el tiempo que pasaron al ver mi sesión, les agradezco también a las que ayer participaron y a los que seguramente van a estar en la próxima semana, los invito a que no se les pase nuestra cita para que así, pues obviamente, aparte de conocernos, también vayamos resolviendo y tengamos más precisas las ideas que vamos a trabajar en cada una de las sesiones, perdón, de las actividades integradoras de cada semana. ¿Ok? Pues les agradezco el tiempo, cuídense mucho, seguimos en contacto. Que pasen bonito fin de semana.